Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su programa Finanzas a la Carta, el programa en donde buscamos aumentar tu inteligencia financiera para controlar tus deudas, para salir del endeudamiento, para liberarte de este grillete de las cadenas de la deuda. Es un placer que nos estén acompañando el día de hoy y como siempre los saluda su amigo Juan Carlos Cano, ¿verdad? Hoy tengo algo de lujo, especial para cada uno y cada una de ustedes. Hoy vamos a tener en nuestro escenario, vamos a tener en nuestro set a una persona con una amplia trayectoria, una vasta trayectoria en la ayuda de las personas que se encuentran con graves problemas financieros. Antes de presentarla, vamos a hacer aquí una reflexión para que te des cuenta de lo importante que va a estar el programa de hoy. ¿Alguna vez has sentido esto de levantarse a las 3 de la mañana sin poder dormir y pensando en cómo vas a solucionar los problemas de la deuda? A nivel de empresa o a nivel personal, ¿has sentido que las deudas ya definitivamente te tienen ahogado? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿A quién recurrir? ¿Qué hacer cuando ya por ninguna parte logras conseguir quien te dé una mano para salir del endeudamiento? Pues bien, mis amigas y mis amigos, el día de hoy tengo el enorme placer de conversar, de presentarles, de estar aquí con ustedes a una persona que no solamente lleva muchos años, décadas, trabajando en la ayuda y en el apoyo a las personas con altos niveles de endeudamiento, sino que también desde sus inicios creó algo que funciona muy bien en el país, pero yo no voy a adelantarme. Lo que vamos a hacer mejor es presentarles con bombos y platillos al abogado y director legal de Defensa de Deudores, el señor Mario Espinosa. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Y tu presentación dice mucho con lo que nosotros vemos día a día, de este tormento que muchas veces las personas sufren por las deudas, de no buscar solución. Y claro, a partir de nuestro trabajo hemos podido acercar la justicia y la defensa legal a muchas personas que históricamente no tenían acceso. Don Mario, muchas gracias por aceptar la invitación. Me siento muy honrado y todo el equipo se siente muy honrado con su presencia, no solamente por lo que usted es y representa y la trayectoria que tiene, sino también porque detrás de usted también existe una organización muy importante y yo quiero hacer algunas preguntas antes de empezar. Sí. Primero, por favor, ¿quién es Mario Espinosa? Yo soy abogado, estudié en Valparaíso, en la Universidad Católica de Valparaíso. Partimos allá, esta defensa de deudores, nos partimos de la quinta región, nosotros somos de región, no somos de Santiago. Y a partir de hace unos 11 años que ya me vine a Santiago porque nuestra oficina de acá pasó a ser la más grande, la más importante y bueno, había que estar acá. Estoy casado, tengo dos hijos y me dedico a acercar la justicia a las personas que generalmente habían estado sin esa posibilidad. Yo creo que eso para nosotros es muy importante. ¿Cómo un abogado comienza a interesarse en este tema? Usted es abogado de Valparaíso. Sí. ¿En qué momento en su carrera pensó que ese era el camino que debía seguir? Mira, nosotros formamos defensa de deudores con un compañero de colegio que también estudió Derecho y lo vimos y lo identificamos a partir de experiencias personales, ¿ya? Nosotros en nuestras respectivas familias vivimos situaciones de cesantía, donde quizás había una buena situación económica que se acabó por cesantía, en el caso mío de mi padre, y por lo tanto hubo que hacer frente a situaciones de endeudamiento donde no tenías la capacidad de pagar. Vivimos lo que significa los llamados de cobranza, enfrentar procedimientos judiciales, y por lo tanto a partir de eso, cuando tuvimos que buscar ayuda, vimos que había muy pocos abogados que se dedicaban a defender deudores. La mayoría se dedica a la cobranza más que a defender. Y los que habían era inalcanzables desde el punto de vista económico. No teníamos cómo pagar sus honorarios. Por lo tanto, ahí identificamos una necesidad. Es decir, una persona que no tenía cómo cumplir con sus obligaciones por cesante, porque ya no generaba ingresos, iba a pedirle ayuda a alguien y los costos eran tan altos que tampoco se podía pagar. Claro, estamos hablando de fines del año 99 y por lo tanto todavía no existía una industria relativa a la defensa de deudores, sino que eran abogados tradicionales con honorarios altos, con no tantos clientes y por lo tanto tenían que cobrar honorarios altos sin ninguna estructura de apoyo ni nada.
y por lo tanto honorarios que nosotros no podíamos pagar, y por lo tanto había que buscar ayuda. Y como en ese tiempo nosotros estábamos terminando nuestros estudios, a partir del apoyo de un amigo, un colega, que nos facilitó la firma para poder trabajar, y junto con él tramitamos nuestras defensas, y así fuimos aprendiendo y identificando una problemática que no estaba atendida. Entonces, ¿se podría decir que el primer cliente o los primeros clientes que tuvo defensa de deudores fueron ustedes mismos? Nosotros mismos, exactamente. Sí. Así es. Les tocó autodefenderse. Así es, sí, y con muchas ganas, con más ganas que conocimientos a esas alturas. Pero bueno, la juventud significa energía, significa rebuscársela, preguntar a profesores, y así fuimos aprendiendo. ¿Qué fue lo más difícil de esa? Porque aquí estamos hablando con una persona que vivió una experiencia de quiebra, se podría decir así, que vivió una experiencia de quiebra, que no tuvo quien le apoyara, quien le ayudara en ese momento, pero que por fortuna para él y para su amigo, pues conocían de leyes por su profesión como abogados. Sí. Eso generalmente no le ocurre a nadie. Sí. Entonces, pudieron a partir de su profesión poder defenderse, autodefenderse ante las entidades a quienes le debían y salir adelante. Pero ese proceso no fue sencillo porque era la primera vez que lo hacían. Y no es sencillo porque también significó romper hartos paradigmas, ¿ya? En general, en ese tiempo, no era algo usual que los deudores se defendieran. Generalmente los juicios de cobranza se llevaban, en derecho se llama en rebeldía, es decir, que no comparecían en el proceso, no se apersonaban en el juicio, y los juicios se llevaban en el fondo en la ausencia del deudor, y se producía el remate, el embargo de bienes, el remate de los bienes, una serie de cosas. Entonces, cuando ya empezó a aparecer gente que se empezó a defender, y donde empezó a masificarse este servicio, claro, significó romper hartos paradigmas desde el punto de vista de la tramitación de los juicios, desde los jueces que entendieran que por primera vez, de manera importante, había gente que se iba a empezar a defender, y por el lado de los abogados de cobranza también que entendieran que esto es una moneda que tiene dos caras, ¿ah? Que ellos tienen absoluto derecho de cobrar sus créditos para sus clientes, pero por otro lado el deudor también tiene el absoluto derecho de defenderse, y tanto así que la propia ley le entrega esa posibilidad. Entonces, romper ese paradigma inicial y que esto fuera validado como algo que es legal hacerlo, que es lícito hacerlo, fue una de las cosas que más nos costó. Me imagino, porque todavía inclusive me cuesta un poco entender ese nivel de legalidad. Comprendo que hay personas que se les sale la situación de las manos, sí, a nivel de deuda, pero como estamos hablando de deuda, me encantaría conocer la opinión de Mario Espinosa o la definición de Mario Espinosa con respecto a la deuda. Desde su punto de vista, ¿qué es la deuda? A ver, yo no satanizo la deuda. Yo creo que la deuda es algo que es necesario. El consumo se basa muchas veces en endeudamiento. El problema es que eso tiene que ser sano, tiene que ser sostenible. La deuda es una obligación, ¿ya? Que tiene dos caras, como decía antes. Una cara que genera el derecho a exigir su cumplimiento, y por otro lado también mi obligación de tener que cumplirla. Si yo me endeudo es porque tengo que cumplir. Pero en ese transcurso de la vida de la deuda ocurren situaciones que imposibilitan cumplir. No se trata de que en general, mira, nosotros llevamos a esta altura un poquito más de 20 años defendiendo deudores, y son muy pocas las veces que yo he visto que sea gente que lo hace con la intención de no pagar, que se endeuda con la intención, sabiendo que no va a pagar. La absoluta mayoría se endeuda con la esperanza de pagar, hacen todo lo posible por pagar. Muchas veces su situación de insolvencia se produce por este afán de pagar y de endeudarse para pagar. Entonces, la mayoría es gente que ocurrieron situaciones en su vida, desde cesantías, enfermedades y una serie de otras cosas, y que lo llevaron a una situación de no tener que cumplir. De no tener que cumplir. Exactamente. Muy bien, me encantó su definición de deuda. Sobre todo saber eso, que las personas efectivamente no andan buscando o esperando endeudarse para no pagar, sino que por el contrario tienen la intención, algo ocurre en el camino. Así es. Algo ocurre en el camino. Quiero saber, entonces, cuando ustedes ganan su primer caso, que vendría siendo el caso de ustedes, ¿a quién se le ocurre la idea de comenzar a asesorar en este mundo del endeudamiento? Ya, ahí yo le tengo que dar el mérito a mi socio, a Ricardo Ibáñez. Ricardo Ibáñez. Sí, él dijo, mira, acá identificó una necesidad importante, ya, que había muchísima gente. Si tú ibas a los tribunales, en ese tiempo, hoy día es digital, la tramitación, de hecho la tramitación hoy día de los juicios de este tipo son electrónicas.
ya a través de plataformas. Los tribunales prácticamente hoy día están vacíos. Bueno, pero en ese tiempo era todo presencial, los expedientes eran cosidos a mano, era todo muy antiguo. Entonces uno veía la cantidad de juicios o procesos, expedientes de cobranza, y era lo que tenían lleno los tribunales. Sí. Entonces había muchísima gente y eventualmente muchísimos potenciales clientes. Sí. Y es a Ricardo a quien se le ocurre este modelo de atención masiva de deudores a un bajo costo, accesible, porque además el proceso ejecutivo es muy secuenciado, es muy ritual, tiene muchas etapas muy marcadas donde tú sabes más o menos qué es lo que va a ocurrir, es bastante estandarizado desde ese punto de vista y eso permite atender una masividad. Es bastante predecible. Es bastante predecible, exactamente. Ok, y ahí entonces donde nace. Entonces el crédito para Ricardo Ibáñez, Sí. por esa fabulosa idea. Permítanos un segundito porque vamos a tener que ir a unos cortos comerciales, pero recuerden que estamos hablando con Mario Espinosa, abogado y director legal de Defensa de Deudores. Vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos a hacerles preguntas más interesantes. En Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, diciendo no a la explotación minera. ¿Cómo lo hacemos? Las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución, donde son fundidas y transformadas en oro laminado, materia prima fundamental para el proceso de fabricación, para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente. Por esto, contamos con nuestro sello de compromiso Eco Gold. Muy bien, continuamos en Finanzas a la Carta el día de hoy con un invitado de lujo que me tiene encantado, el señor Mario Espinosa, les recuerdo, abogado y director legal de Defensa de Deudores. Estábamos conversando un poco, Mario, de cómo nace Defensa de Deudores. Sí. Me encantó la historia de saber que ustedes fueron sus primeros clientes y de allí se dan cuenta de una falencia que había en el país, de una necesidad, más allá de una falencia, una necesidad de personas que de verdad quisieran apoyar a los deudores. Sí. ¿Cómo arranca Defensa de Deudores y cómo está hoy posicionada? Bueno, a partir de esa experiencia y la necesidad que vimos en la zona donde nosotros nos movíamos, que era la quinta región, en la región de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, empezamos de a poco a captar clientes, primero con referidos y ya de a poco esto se fue corriendo la voz, las mismas personas de los tribunales, a veces con los que uno estaba todos los días, por lo tanto te haces conocido, te referían, te recomendaban clientes, porque la gente cuando llegan en ese tiempo, le llegaba una notificación, lo que hacía era al tribunal. Ajá. Iba al tribunal y ahí le mostraban y dicen, uy, yo conozco a unos abogados jóvenes que se dedican a esto, y ahí nos fuimos armando una cartera y claro, y después el paso siguiente que generó un crecimiento muy, muy importante, diría yo, los últimos 10, 12 años, es a través de un modelo disruptivo. Es la creación de una industria de la defensa de deudores que antes no existía. Y también una forma de ofrecer los servicios también disruptiva para la profesión de abogado. Okay. Con mucha publicidad, con mucho trabajo de marketing. En ese tiempo no existía la publicidad, el marketing digital, pero para un abogado era el aviso en la guía profesional, de la guía telefónica en ese tiempo. La página amarilla. La página amarilla, la guía profesional de los diarios y no había más. Y nosotros empezamos a hacer una publicidad ya en medios de comunicación, televisión, estuvimos en el metro, entonces fue bastante disruptivo en ese tiempo. Y así se empezó a generar un trabajo de marca y cada vez un mayor crecimiento, y eso después fue acompañado con oficinas y aperturas de oficinas a lo largo de Chile. Bien, y hoy por hoy son muy famosos, definitivamente no me queda la menor duda de eso. Y ahora quiero que comencemos a hablarle a las personas que están en casa, a nuestros televidentes, quienes nos están viendo. Sí. A Mario le invité con un propósito, y el propósito es tratar de aclarar una pregunta que nos hacen frecuentemente. Una persona con endeudamiento registrada probablemente en las centrales de riesgo, no sé, ¿puede en algún momento soñar y aspirar en comprarse su casa
¿Es esto posible? Si yo estoy pasando por esos altos niveles de endeudamiento, ¿puedo tener la intención de comprar una casa o no se puede en Chile? Mira, las deudas tienen solución. ¿Ya? Yo sé que es fácil decirlo. Ahí para una persona que está pasando por una situación de morosidad puede quizás no creerlo, pero existen alternativas. Por supuesto que es difícil. En general, un crédito hipotecario probablemente sea el mayor sueño que tiene una persona, o al menos las personas de nuestra generación. Quizás hoy día los más jóvenes, el tema de la casa propia puede ser algo un poquito no tan prioritario como nosotros en este caso. Pero claro, si tú estás en una situación de insolvencia, donde ya estás con información comercial de morosidad, recuperarte de eso es difícil. Pero la ley entrega herramientas. Okay. ¿Ya? Por supuesto que para poder postular a un crédito hipotecario, poder optar a un crédito hipotecario, tú necesitas solucionar tu problema de sobreendeudamiento. ¿Ya? Porque si no, no vas a pasar ningún análisis de riesgo que cualquier institución financiera hace antes de otorgar un crédito. Pero lo importante y con lo que yo quiero que la gente se quede es que existen soluciones legales, más allá de ir a repactar las deudas. ¿Ya? En general, nosotros la repactación como solución la consideramos algo peligrosa porque generalmente tiene un efecto multiplicador de la deuda. Ajá. O sea, si yo voy a repactar y debo 1 millón, después de la repactación salgo debiendo 2 millones con suerte, o sea, y probablemente más. Entonces, hay algunas otras alternativas, especialmente asociadas a la ley de insolvencia, que te permiten limpiar tus antecedentes comerciales. Eso, por supuesto, que tiene que ir de la mano con cambio en los hábitos financieros. ¿Ya? Conversábamos antes de entrar al programa, la alfabetización financiera de las personas, la educación financiera es importante para tomar buenas decisiones. La gente a veces toma la primera opción, quizás a veces la única que tiene, pero se endeuda de mala manera. Y decía yo también antes que la deuda no era mala per se, sino que lo que era problemático es el endeudamiento o sobreendeudamiento. ¿Ya? Entonces, si nos aprendemos a endeudar, si sabemos más o menos cuáles son los límites de un endeudamiento sano, podemos iniciar un camino que me va a permitir, ojalá en el mediano plazo, optar a un crédito hipotecario. Pero el paso 1 es solucionar tu problema de morosidad. Ok, lo que normalmente hace la gente, lo que comúnmente hace, ya sabes, es tengo esta cantidad de deuda, voy a ver quién me hace un crédito más grande para pagar todo y dejarlo en un solo crédito con cuotas más pequeñitas. Sí. Pero eso es un arma de doble filo. Sí. Porque si no lo sabe manejar, termina sobreendeudado nuevamente. Claro, la consolidación de deuda, que es lo que tú decías, puede ser una alternativa. Incluso yo te diría que mejor que la repactación 1 a 1. O sea, la repactación 1, si tengo 5 créditos y repacto individualmente esos 5 créditos, cada uno con mis acreedores, probablemente mi deuda baje, mi monto de cuota baje de manera muy marginal, no de manera relevante, pero mi total de deuda aumente muchísimo. La consolidación puede ser una alternativa porque en vez de estar pagando 5 seguros de desgravamen, 5 seguros de cesantía, costos de administración, puede ser que consolidarlo sea una solución en la medida que yo tenga la certeza que voy a cumplir. Ok. De lo contrario, hay otras alternativas. Hay otras alternativas. Sí. Bien, yo quisiera preguntarte sobre esas entidades en donde supuestamente la deuda no se informa. ¿Es esto real? ¿Hay entidades crediticias que me pueden dar un crédito hipotecario y ese crédito no aparezca reflejado cuando me hacen un estudio? Sí, pero eso también, usando una expresión tuya, también es un arma de doble filo. Ok. ¿Por qué? El análisis de riesgo se basa en la información comercial, ¿ya? Y la información comercial en Chile hoy día es bastante limitada, ¿ya? Es solamente para aquellas entidades que tienen la obligación de informar y que son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, ex Super de Banco, ¿ya? Por tanto, hay muchas entidades financieras que otorgan créditos hipotecarios y tienen como un gran enganche que no aparece en el sistema o que te presto plata aunque estés en el boletín comercial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Primero, las condiciones de esos créditos son infinitamente peores que las condiciones de un banco o de una institución fiscalizada. Vamos a terminar pagando mucho más. Vamos a terminar pagando mucho más y en general la forma en que ellos prestan el dinero, desde el punto de vista de la forma jurídica en que lo hacen, también es mucho peor para los clientes, para los deudores. ¿Qué es lo que hacen muchas de estas empresas? Por ejemplo, leaseback.
tú eres dueño de una propiedad, o bien yo te compro una propiedad y tú me haces un leasing. Pero si tú no me pagas, el procedimiento de ejecución de esa deuda, en el fondo la pérdida de la propiedad es mucho más rápido y con muchas menores opciones de defensa. A diferencia de una hipoteca, como puede ser, por ejemplo, un banco tradicional. Y lo otro es que las tasas de interés que ellos te cobran son mucho mayores, muchas veces cercanas al máximo convencional, a diferencia de una institución financiera regulada o fiscalizada, donde hay bastante más competencia. Bien. Pero es peligroso. Puede ser a veces la única alternativa que la persona tiene, pero ella sabe que vea algunas otras opciones que las vamos a conversar durante el programa, para que no sea este tipo de crédito el que tome, sino que sea un crédito formal con una institución fiscalizada, con un banco, una cooperativa. Mario, muy bien. Desde tu punto de vista, yo sé que has visto muchos casos de deuda. Te ha tocado ver historias de personas que se endeudaron por X o por Y motivo. Debe aparecer generalmente algún motivo en particular. ¿Cuál es ese tipo de deuda que más aparece en las personas que ustedes ayudan y asesoran? Mira, yo te diría que es deuda derivada de, podríamos calificarla como de un desorden financiero. No de irresponsabilidad, que yo me endeudé para comprarme el auto y darme una vida de lujo que no me corresponde, pero que la cual yo aspiro. No, te diría que es un endeudamiento, primero, que se parte muy pequeño, producto que la gente no le alcanzan para cubrir sus gastos, sus ingresos. Por lo tanto, tú lo suples, ese déficit, con crédito, y generalmente crédito de muy mala calidad, avance en efectivo, tarjetas de crédito, haciendo los pagos mínimos. Es un endeudamiento que es carísimo. Y que después se va generando una bola de nieve, porque para pagar esa deuda y para suplir el déficit ya se me acabó el cupo de esa tarjeta y tengo que ir a otra tarjeta, y así voy, y en mi lado entonces esa deuda se va aumentando. Entonces es un endeudamiento que parte de un hecho, que es que lo que yo gano no me alcanza para vivir y para cubrir mis gastos, y que a partir de eso se genera este endeudamiento. No, como te decía, nosotros en general no vemos gente que se endeude de manera como sinvergüenza o con la intención de no pagar. No, es propio de la necesidad de vivir, o bien que cambiaron de manera drástica tus condiciones. Por ejemplo, venimos de muchos años de crisis, ¿verdad?, donde hubo mucha cesantía, donde la sigue habiendo, donde muchas también pymes tuvieron que cerrar. Entonces ocurren situaciones drásticas de cambio de condiciones que te impiden cumplir de la forma en que te endeudaste cuando tenías otra situación. Entonces yo creo que ese perfil, que en ese minuto nosotros la llamamos la crisis de los inocentes. La crisis de los inocentes. Y que lo que vivimos los últimos 2 años. O sea, gente que hizo las cosas bien, que tenía un buen trabajo, cumplía en su pega, que tenía un negocio, que lo administraba bien, pero que no pudo funcionar durante cuánto tiempo, se tuvo que endeudar. Estamos hablando de todo el momento histórico económico de la pandemia. Claro, así es. Okay. Te diría de estos últimos 2 años. Ahora, desde el punto de vista como de histórico, hay un tema que también es estructural, que es endeudarme para suplir un déficit que yo necesito para llegar a fin de mes. Sí. O sea, también tiene mucho de eso. Recientemente anunciamos un estudio que se realizó en Chile, en donde cerca del 19,9% de los encuestados manifestaban que las tarjetas de crédito hoy por hoy hacen parte de su salario. O sea, que lo que ganan definitivamente no les alcanza y tienen que recurrir a la tarjeta de crédito para terminar de comprar en el supermercado, pagar los servicios, etcétera, etcétera. Aterrador, porque ya sabemos lo que va a pasar con esas personas, ¿verdad? Ya sabemos hacia dónde van. Sí. Bien. Y ahí, mientras yo antes mira, esto se parece mucho a la medicina. ¿Qué es lo que uno recomienda en general? Cuando tú empiezas a ver los primeros síntomas de alguna enfermedad, lo recomendable es ir al médico, ¿verdad? Ajá. Porque mientras antes la atajes y la remedies, te vas a sanar mejor y de menor costo. El tema de la deuda es un poquito lo mismo. Tú empiezas a ver síntomas. No me alcanza para llegar a fin de mes. Tuve que sacar un avance en efectivo en el cajero automático. Tuve que hacer el pago mínimo de la tarjeta este mes y no el pago total del estado de cuenta. Son síntomas que a mí me hacen ver que estoy entrando en un problema. Y el paso 1, el inicial en materia de ordenamiento financiero, es hacer un presupuesto y el baño de realidad. Esta es mi situación, así estoy hoy, y ver cómo lo corrijo a partir de una planificación y un presupuesto. El baño de realidad es muy fuerte. Es súper difícil. Es muy fuerte cuando las personas
se sientan a hacerlo porque saben que están endeudados, se sorprenden muchísimo y muchas veces se preguntan, ¿y cómo es que yo estoy viviendo todos los meses? Si esto es lo que pasa con mis finanzas. Entonces, bueno, amigas y amigos, empiecen a sacar lápiz y papel porque les voy a pedir en ese momento a nuestro invitado, al doctor Mario Espinosa, que nos dé, por favor, algunas recomendaciones que desde su experiencia son esenciales para aquella persona que está pensando en su casa, está pensando en ir a solicitar un crédito hipotecario, tiene algunos compromisos, tiene deudas por allí. ¿Cuáles son, desde su punto de vista y de su experiencia, obviamente, los mejores consejos que puede recibir esta persona? Lo primero, tomando lo que decía recién, armar un presupuesto. Nada muy sofisticado, en una hoja, un lápiz, papel y calculadora. Los ingresos que yo tengo y cuáles son mis gastos. En general, cómo distribuyo yo los gastos para que... Porque este más o menos incluso es el análisis que se hacen a nivel de instituciones financieras. Okay. Primero, mi gasto de vivienda no puede superar un 25% de mi ingreso. Por lo tanto... Usted me dice que así más o menos es como las entidades financieras evalúan ya, nuestra petición de crédito, ¿no? Que el dividendo no puede exceder el 25% de tu ingreso líquido. Okay. ¿Ya? Eso es como regla. La segunda regla es que las deudas de corto plazo, es decir, líneas de crédito, tarjetas de crédito, créditos de consumo, crédito automotriz, no pueden exceder entre un 20 y un 25% de mi ingreso líquido. O sea, solo entre vivienda y estos créditos de corto plazo yo no puedo jamás exceder el 50%. Un crédito de corto plazo, para que los que nos están viendo logren medirlo, ¿cuánto tiempo es? Porque una tarjeta yo la puedo tirar a 36 meses, ¿no? Sí, hasta 72 meses. Hasta 72 meses. Sí. ¿Esa deuda es catalogada como corto plazo? De corto plazo. Así es. En general, la deuda de largo plazo son los créditos hipotecarios, o los leasing, en el caso de la empresa, leasing de compra de maquinaria, una cosa que son deudas con montos más altos. Pero de corto plazo lo consideraría, mira, en general 60 meses, pero ya estirando un poquito ahí la situación hasta 72. ¿Ya? Esos gastos que tú tienes por ese concepto en ningún caso pueden exceder el 25%, ojalá no más del 20%. Ok. Entonces, a partir de eso, tú dices, ok, ¿cuánto es el 25% de mi ingreso? Esto es lo que yo puedo pagar de dividendo. Por otro lado, tengo que tener un ahorro previo. Para comprar una vivienda, tú necesitas un ahorro previo para dar el pie. ¿Ya? Los bancos no financian el 100%, financian en promedio el 80%. Hoy día ya hemos vuelto al 90%, que estuvo también suspendido durante varios años. Varios años. Y también volvieron los créditos a 30 años, que también estuvieron... suspendidos en la práctica durante la crisis de la pandemia, y ahí ver cuánto es lo que yo puedo pedir, cuánto lo que me podrían prestar en el caso del banco o la cooperativa o la compañía de seguro, y a partir de eso ver cuál es el dividendo y si estoy dentro de ese rango. Eso es parte del baño de realidad que viví. O sea, si yo quiero una casa en tal lado, pero no estoy por sobre, me tengo que ajustar, digamos. Y se comete mucho este error de personas que buscan la casa de sus sueños, pero no necesariamente la casa de sus posibilidades. Finalmente terminan adquiriendo la casa de sus sueños y se convierte en la casa de sus pesadillas porque no tienen cómo pagarla. Sí. ¿Has conocido casos como esos? Claro, porque a veces también, hay complementaciones de renta, a veces se maquilla un poquito la información también. Los ejecutivos bancarios tienen que cumplir metas, entonces también ayudan un poquito, ya voy a pelear tu caso en el comité. Voy a pelearlo. Entonces, claro, mira, de hecho cuando veíamos la pauta hablamos mucho de la primera vivienda, y la primera vivienda no tiene que ser la casa de tus sueños. Muy interesante ese punto. O sea, no tiene que ser la casa de tus sueños, y menos en los tiempos que hoy día vivimos, donde cada vez más parejas jóvenes se quieren ir a vivir juntos y pueden partir de abajo. A ver si nuestros padres también, cuando chico también me cambié varias veces de casa, sí. y no siempre era casa propia, era casa arrendada, entonces uno puede armar su historia. Y la primera casa que te compres no tiene por qué ser tu casa definitiva, sino que tiene que ser la casa que tú puedes pagar y en la que puedes ser feliz igual, con un proyecto de ir progresando en la vida. Perfecto. Me encanta esa idea. Particularmente cuando fui niño, mi papá parecía nómada. Esto era horrible porque cada año cambiábamos de ciudad. No nos podíamos establecer ni en la casa ni hacer amigos. Mi papá era comerciante, entonces viajamos mucho.
pasé por muchas viviendas, así que entiendo claramente ese concepto de que no necesariamente la casa en donde estás es la casa de tus sueños, sino que es un avance. Así es. Y es muy inteligente, considero yo, poder que tú adquieras inicialmente una casa que esté dentro de las posibilidades, que finalmente sirve como una inversión para después brincar a una casa de mejor ubicación tal vez, Sí. más amplia, Más cómoda, cómoda. y así paulatinamente hasta llegar finalmente a la casa que quieres, ¿verdad? Pero eso es fruto de una planificación. Planificación. ¿Ya? O sea, yo me tengo que poner una meta, que puede ser adquirir una propiedad, pero para eso yo tengo que tener un ahorro previo porque tengo que dar un pie. O sea, por favor, no piense en endeudarse para el pie. ¿Ya? Pues no va a estar pagando 2 créditos. Ok. ¿Ya? ¿Ya? Porque también hay muchas ofertas. No, sí, ya, yo te financio el 90 y el 10 te doy un crédito de consumo, te aumento la línea de crédito. No, usted tenga el ahorro previo, tenga el pie. Hoy día también se puede comprar en verde, en blanco, que te da la posibilidad de pagar el pie en muchas cuotas, que es el tiempo en que va a estar, que se llamará en que la propiedad esté lista para entrega. No, tenga el ahorro previo. Y eso significa planificarse, porque probablemente el ahorro no lo tengas hoy, pero sí lo puedes tener en 1 año más, en 2 años más, pero es un tema de planificación. Bien, estamos hablando de ahorro, Sí. mi querido Mario, y Es de difícil, planeación. O sea, que yo sé que es difícil. Que es difícil. Yo quiero mostrarte algo que tengo aquí que me pareció muy curioso. Mira esto, por favor. Mira esto. Eso que tienes en tu mano son 2 lingotes de oro puro de 1 gramo. Ya. Y básicamente son unos lingotes que se llaman mi primera inversión. Mira, no conocía esto. No lo conocía. No. Voy a mostrarlo aquí en la cámara porque está muy bonito. No sé si la cámara lo logre captar. En fin, pero aquí está. Estos lingotes que se llaman mi primera inversión. Es una curiosidad porque básicamente el valor que tienen no es necesariamente como inversión, pero me pareció muy atractivo porque es una muy bonita forma de hacer un regalo a un niño, a una exactamente. niña. Los juguetes generalmente tú los tomas, los destapas, juegan 2 días con ellos y ahí se pierden. Cuéntanos, por favor, ¿qué piensas o qué opinas del oro como inversión? Bueno, el oro es uno de los metales que no baja su precio. De hecho, es algo que se mantiene su precio y es una buena inversión. Yo valoro mucho que inculquemos en nuestros hijos, en nuestros niños, hábitos financieros desde chicos. Desde que aprendan a administrar una mesada, de que también yo les restrinja en cumplirle todas las cosas que piden, que entiendan lo que es el valor del dinero, lo que cuesta ganarse el dinero, y que por lo tanto tienen que entender que no siempre van a poder tener lo que ellos quisieran, sino lo que se puede de manera responsable, y de a poquito ir metiéndoles conceptos financieros como el ahorro, como el gasto responsable, para que ellos, porque al final ellos repiten también nuestras propias conductas, nuestros propios hábitos. Entonces, si ven al papá que renueva el auto cada 6 meses, o todos los años, que muchas veces la gente lo hace, más allá de sus posibilidades, Sí. por supuesto que se hacen una concepción distinta de cómo son las cosas. Muy bien. Muchas gracias. Mario Espinosa continúa con nosotros. Vámonos a unos cortos comerciales y seguimos hablando de cómo adquirir tu vivienda propia a pesar del endeudamiento. Ya volvemos. En Joyería Aurus apostamos por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, diciendo no a la explotación minera. ¿Cómo lo hacemos? Las joyas que no son recompradas pasan a una etapa de resolución, donde son fundidas y transformadas en oro laminado, materia prima fundamental para el proceso de fabricación, para así llegar a nuestras vitrinas como un producto totalmente nuevo y amigable con el medio ambiente. Por esto, contamos con nuestro sello de compromiso Eco Gold. Muy bien, regresamos, mis amigas y mis amigos. Hoy, como les dije, con este invitado de lujo que me genera mucho honor y mucho placer tenerlo en nuestro estudio, el señor Mario Espinosa, abogado y defensor legal de defensa de deudores. Estamos hablando de cómo volver
nuevamente a la realidad de cómo podemos gestionar esos niveles de endeudamiento grandes, Sí. y sobre todo cómo poder aspirar nuevamente a acceder al sistema crediticio para comprarnos una propiedad o para acceder a algún tipo de crédito. Sí. ¿Cuáles son las alternativas que tiene la gente? ¿Qué puede hacer? Claro, como hablábamos antes en el programa, las deudas se pueden solucionar por vías y herramientas legales. Y yo me gustaría destacar dos sistemas a nivel de persona y a nivel de empresa. A nivel de persona, deudora, la ley de insolvencia y reemprendimiento, o nueva ley de quiebra, que no es tan nueva porque existe desde el 2014, Ajá. pero que por primera vez en Chile permitió a las personas que no son comerciantes o que no ejercen una industria, sino que personas naturales como un trabajador dependiente, un profesional honorario, una dueña de casa, un estudiante, un jubilado, poder pedir su quiebra, ¿ya? Y para personas contempla dos soluciones que es bueno que la gente las conozca. Primero, la renegociación, ¿ya? Dos soluciones. Sí, para personas duras. Renegociación. La renegociación rompe este círculo vicioso de las repactaciones que hablábamos antes. Esto de multiplicar la deuda, de que tu cuota no baja de manera muy relevante y que en el fondo tú multiplicas tu deuda cuando vas a repactar, ¿no? La renegociación lo que hace es que tú, a través de un procedimiento que es gratuito, hay pocas cosas gratis en la vida, bueno, esto es gratuito, porque es administrativo, que no requiere de abogado y que se hace en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y que tiene agencias en todas las regiones del país. Tú acuerdas o alcanzas acuerdos de pago con tus acreedores que impliquen mejores condiciones. Puede ser que ya no ganes los que ganabas cuando te endeudaste, puede ser que tuviste alguna contingencia que bajó tu capacidad de pago. Bueno, con la renegociación tú puedes alcanzar acuerdos de pago que se ajusten a esa capacidad que hoy tienes, ya sea, por ejemplo, porque aumentaste el plazo, porque bajaste la tasa de interés, porque te perdonaron una parte de la deuda. Hay distintas alternativas y lo que tiene de bueno es que primero el deudor cumple, paga la deuda, el acreedor recibe el pago de sus créditos y te rehabilita financieramente porque se elimina la morosidad del sistema financiero. Bien, entonces, si yo tengo una deuda, ¿cuánto tiempo tiene que tener eso de estar impago, o en cualquier momento que yo sienta que necesito renegociarla, puedo ir y hacer esto? No, tiene requisitos. Primero, tiene que ser 2 o más deudas. Ahora, en general, la mayoría de las personas tiene 2 o más deudas. Si tú tienes... Pero esas 2 o más deudas, perdón, ¿Sí? Mario, ¿tiene que ser con la misma entidad? Puede ser con la misma entidad. Y si son en entidades distintas, También. yo de todas formas puedo solicitar la renegociación. Así es. Son 2 o más deudas que tengan alguna de ellas vencimiento de a lo menos 90 días. O sea, ya estás moroso, ya estás informado al sistema de riesgo, al sistema comercial de información, que esas deudas sumen a lo menos 80 UF, son un poco más de 2 millones y fracción, ¿ya? Y que en el caso de las personas, porque esto es para persona deudora, Sí. no seas contribuyente de primera categoría, es decir, que no seas persona natural con giro, ¿ya? Esto se modificó. Antes tenía 2 requisitos adicionales que impidió que mucha gente renegociara. Uno, que hayas emitido boletas honorarias en los últimos 24 meses, que se eliminó, Ok. y que no haya sido notificado de demandas anteriormente, que también se eliminó. Entonces hoy día 2 o más deudas, alguna de ellas 90 días de atraso a lo menos, y que sumen 80 UF y que no seas contribuyente de primera categoría. Bien, entonces cuando yo hago esa renegociación, voy a esta oficina del Estado. Recuérdanos, por favor, el nombre de la La oficina. Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Eso está en todas las regiones. En todas las regiones tienen agencias. Acá en Santiago está en calle Amunátegui, pero hay representaciones generalmente en los edificios de las intendencias o de las delegaciones presidenciales. Antes se llamaban intendencias, hoy día se llaman delegaciones. Están ahí como oficinas y agencias regionales. Sí. Bien, eso es un trámite personal. Sí. Yo llego, toco la puerta, mis amigos, tengo esa situación. O se puede hacer por vía web, con tu clave única. Ok. En la plataforma de la Superintendencia de Insolvencia tú puedes iniciar tu trámite de renegociación. Qué dato tan importante el que nos están dando. Sí. Espero que estén tomando nota. Entonces, la primera es la renegociación. Sí. Me dices que hay varias formas de renegociar. Claro, con la asistencia de la superintendencia se van realizando después reuniones con los representantes de los acreedores, porque tú tienes que decir en tu solicitud cuál es tu deuda, cuáles son tus bienes, el monto de cada una de las deudas, porque pues esos acreedores son citados a las reuniones que se llaman de acuerdos de renegociación y donde se determinan algunas posibilidades a las cuales tú puedes acceder, desde que, por ejemplo, se aumente el plazo. Porque puede ser que te endeudaste a muy corto plazo y por tanto si te dan más plazo puede que se te aliviane la carga financiera.
Puede ser que, por ejemplo, te rebaje la tasa de interés porque te endeudaste eventualmente en un periodo donde las tasas de interés eran mucho más altas que las de hoy. Bueno, ya no están tan bajas, pero bueno, puede ser. Sí. O bien que incluso haciendo una oferta de pago puedas prepagar una deuda y signifique incluso el perdón de una parte del capital. Son distintas alternativas que se va conversando y se va negociando con los acreedores. ¿Y es sencilla esa negociación? Sí, es sencilla, tiene una alta tasa de éxito, sobre el 90%, es decir, más del 90% de los casos se alcanza un acuerdo de renegociación y por lo tanto eso significa que las deudas pasan a tener la vigencia acordada ahora en este procedimiento y además se elimina la información de morosidad del boletín comercial, por lo tanto tú quedas apto para ser sujeto de crédito, por supuesto que no de manera inmediata, sino que es parte de tener la posibilidad de reinsertarte en el mercado financiero. ¿Y eso cómo afecta mi historial crediticio? En estricto rigor y legalmente no te puede afectar. Ok. Ahora, lamentablemente, no te puedo asegurar que no te afecte. Existe la lista negra o el DICOM histórico, que es muy conocido y que algunas instituciones financieras lo ocupan. En estricto rigor, si alguien te niega el acceso a un producto financiero por el hecho de haber renegociado tus créditos bajo este procedimiento, ese es un acto que es ilegal. Oh. ¿Ya? Muy bueno. Por tanto, tú puedes reclamar, nosotros lo hemos hecho con clientes nuestros que están bajo la vigencia de un acuerdo de renegociación, tienen un trabajo estable, tienen antigüedad laboral, tienen capacidad crediticia para, por ejemplo, la apertura de una cuenta corriente y no se la abren porque se sometió a este procedimiento. Lo que nosotros podemos exigir judicialmente a través de un recurso de protección es que esa persona sea evaluada en las mismas condiciones que cualquier otra. Perfecto. Muy bien, estamos entonces con Mario Espinosa, abogado y director legal de Defensa de Deudores, y estamos hablando de cómo poder limpiar tu nombre, cómo salir de esta mancha, sí, en donde por tener un crédito, y nos acaba de hablar de la renegociación. Nos dices que hay dos métodos. A nivel de persona deudora, la segunda es la liquidación o quiebra propiamente tal, que también es una solución. ¿Para quiénes? Para quienes no tienen una capacidad de pago. Por ejemplo, un periodo de cesantía muy prolongado, o la verdad es que tu relación deuda-activos es absolutamente asimétrica y tienes mucha más deuda que bienes, o en realidad tu nivel de endeudamiento es tan importante que ya es absolutamente insuperable. Bueno, ¿qué pasaba antes del 2014? Esa persona era demandada, era embargada, era con bienes arrebatados, perdía todas sus cosas y además quedaba en el sistema financiero moroso. Lo perdía todo. Lo perdía todo y además no te podías reinsertar porque quedabas con DICOM. No, era imposible. ¿Y entonces cómo salía la gente de ahí? No podía salir, quedaba eternamente. Bueno, después se modificó la ley, el DICOM se borra automáticamente a los 5 años, pero igual quedaba, entre comillas, manchado. La quiebra, ¿qué te permite? Te permite pagar tus deudas con tus bienes. O sea, la quiebra exige la entrega de todos tus bienes. Ok. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, para las personas que tienen más bienes que deuda, quizás no es la solución. Pero para la mayoría de las personas que generalmente tienen más deudas que bienes, puede ser una solución. Tú entregas los bienes, esos bienes se rematan en un procedimiento que es judicial, que requiere de abogado, y se pagan las deudas de acuerdo a las preferencias que la ley establece, hasta donde alcance. Por tanto, si tus bienes no son suficientes para cumplir o pagar el 100% de las deudas, todo ese saldo que no se alcanzó a pagar se extingue de todos modos. ¿Se extingue? Sí. ¿Cuánto tiempo toma este proceso? Es un procedimiento judicial, por tanto no es tan rápido como el otro, pero en promedio el sistema tiene unos 15, 16 meses más o menos desde que tú lo inicias a cuando estás con la resolución de término. Lo bueno que tiene, claro, exige un sacrificio, que es perder tus bienes, pero con un beneficio final, que es uno, la extinción de la deuda, y segundo, la rehabilitación del deudor. Es decir, también se borran los antecedentes comerciales de morosidad del sistema, por lo tanto pasas a ser nuevamente sujeto de crédito con la prevención que yo decía recién respecto a la evaluación que se hace. Lo que sí quiero destacar es que este procedimiento ahora se modificó en agosto, que entró en vigencia la primera gran modificación de la ley de quiebra, y que hoy día hace que este procedimiento uno tenga que hacerlo con mayor cuidado y ojo que antes. Okay. Y eso también exige una asesoría más especialista, porque se crearon delitos a propósito de este procedimiento, se crearon también algunas figuras que pudieran limitar el efecto extintivo de las deudas, entonces es bueno estar bien asesorado. Es una súper solución de todas maneras, funciona, pero a partir de agosto hay que tener una evaluación un poco más completa. A partir de este agosto.
A partir de agosto que recién pasó. Ok, muy bien. Muchas gracias por ese dato. Pero sí quiero preguntarte algo. Como ustedes han acompañado personas que han tenido renegociaciones y liquidaciones, Sí. emocionalmente, ¿cómo quedan las del segundo grupo? Mira, cuesta romper ese paradigma que significa perder tus bienes. Yo creo que hay muchas personas que tienen un arraigo incluso emocional sobre ciertas cosas, pero lo ven, para ellos es no quiero llamarlo un mal menor, pero sí en comparación a lo que significa el hostigamiento de una cobranza judicial, el hostigamiento de los llamados de cobranza, el estar eternamente en una situación emocionalmente muy frágil de lo que significa enfrentar juicios de cobranza, Sí. de no saber si hay o no solución, si voy a poder o no salir adelante o no. En cambio, tú cuando enfrentas una liquidación o quiebra, tú sabes el final. Son riesgos controlados, tienes una luz al final de este camino que es brillante porque se extinguen tus deudas. Definitivamente te sacas la mochila que significa la deuda y además es un procedimiento que desde el punto de vista procesal, ya técnicamente hablando, es bastante previsible. Sabes lo que va a pasar, sabes cuándo te van a ir a retirar las cosas, porque se coordina con el liquidador, no hay sorpresas de por medio. Entonces, más allá del paradigma que significa perder tus cosas y que Sí. es una decisión que cuesta tomarla, Sí. una vez que estás en el procedimiento, de inmediato se genera un alivio para las personas. Ok, muchas gracias por decirnos eso. Mario, ya estamos llegando al final del programa. Ha sido muy entretenido y enriquecedor conversar contigo. Creo que estos dos últimos puntos, la renegociación y la liquidación, son maravillosos. Es muy importante tener claridad de ello. La gente no lo tiene. Pero la deuda va a seguir existiendo. Sí. Lo que ocurrió en la pandemia dejó muy mal colocada a mucha gente. No solamente los que tomaron decisiones antes de la pandemia, sino también los que tomaron decisiones durante la pandemia, cuando hubo tanta liquidez. Sí. Personas se comprometieron en obligaciones y en deudas que hoy las están sintiendo por capricho, por deseo, no por querer hacer algo malo, pero que hoy la están sintiendo. Sí. Y la economía se ha ralentizado un poco. Me gustaría saber, ¿tú cómo ves el futuro del endeudamiento en Chile? Mira, a ver, lo que pasa es que en ese tiempo de pandemia yo creo que tomamos malas decisiones. Yo lo dije en su minuto cuando nos tocaba participar en programas o en columnas de opinión. ¿Cuál fue el método que eligió Chile para salir de la necesidad de liquidez? Nuevos créditos. Ajá. Crédito con garantía estatal, una serie de cosas, interés bajísimo, casi cercano a cero, pero créditos. En vez de refinanciar los créditos vigentes de las personas. ¿Qué hicieron los bancos cuando respecto a los créditos vigentes? La postergación de cuotas. Esa postergación de cuotas tenía una trampita porque eran créditos nuevos. Sí. Las cuotas que tú postergabas era un crédito que se cobraba al final, pero era un crédito nuevo. La gente sacrificó sus fondos previsionales. O sea, fue una liquidez generada de mala manera, por así decirlo. Entonces, ¿qué generó? Generó una burbuja. Vimos que el número de morosos durante la pandemia bajó. Éramos 5 millones. Sí. Hoy día son 4.100.000 personas. O sea, bajó. Pero la tendencia desde el año 2022 a la fecha es la misma tendencia que teníamos pre-pandemia. Es decir, una tendencia al alza. Y así va a seguir a nivel de empresas y a nivel de personas porque el endeudamiento sigue siendo la solución para llegar a fin de mes, porque muchas personas y empresas están empezando a no poder pagar los créditos que tomaron durante ese tiempo, porque ya no se acabaron los bonos o transferencias directas del Estado o los retiros de fondos de pensiones y la necesidad de liquidez sigue existiendo. Entonces, vemos que lamentablemente el número de morosos en Chile, tanto a nivel de empresas como personas, va a aumentar, que no es un consuelo de tonto, por así decirlo, pero es algo que veníamos desde antes de la pandemia. Esto no se genera con la pandemia, sino que es un tema un poquito más estructural. Oye, Mario, yo no quiero tirarle mala onda a las entidades que dan crédito, ni mucho menos, pero es cierto que existen muchos productos que ofrecen y tienen una trampa encubierta. Sí. A pesar de que ahora los contratos son en Arial 12. Y tienen un resumen ahí que acerca un poquito este tema que a veces es medio engorroso a las personas. Pero sí es...
Mira, a ver, nosotros no satanizamos la deuda en ningún caso. La deuda es algo que es necesario, genera actividad económica, genera la posibilidad de muchas personas que puedan adquirir bienes durables, que puedan comprarse su casa propia, que es lo que hablamos en este programa, que puedan progresar en la vida. Si el problema es por el lado de las entidades financieras, prestarle plata a quien no puede pagar, a sabiendas de que no pueden pagarte, Sí. y que además lo endeudas de mala manera, esa es un castigo doble. O sea, es gente vulnerable financieramente porque tiene ingresos esporádicos, bajos o inestables, pero aún así te endeudo. Sí. Pero como eres un cliente más riesgoso, Sí. el riesgo se paga con tasa de interés superior, Sí. por tanto es un endeudamiento que es mucho más caro. Y así vamos generando esta bicicleta. Entonces, hay un proyecto de ley, que se llama el proyecto de ley de deuda consolidada, que va en una dirección correcta, que es ampliar la base de información crediticia en Chile, donde ya no existan estos créditos no informados, como hablábamos antes en el programa, y donde además se considere no solo la información negativa. Hoy día los análisis de riesgo las centrales de riesgo consideran solo la información negativa, sino que también la positiva del deudor. El deudor que cumple. Ese deudor que cumple y que tiene una historia intachable, hay que premiarlo, con mejores condiciones crediticias. Y eso esperamos que a partir de esta ley, que todavía está en segundo o tercer trámite en el Congreso, no recuerdo bien, pueda salir pronto, porque creo que va en la dirección correcta de a mayor información, obviamente se toman mejores decisiones. Perfecto. A mayor información se toman mejores decisiones. Quiero que sepas que antes de esta entrevista yo le pregunté a varios amigos quién conocía a Defensa de Deudores. Ya. Para hacerme una idea, pues los he visto, efectivamente la publicidad que tienen es muy buena, el marketing que tienen es muy interesante y los rostros que tienen son muy reconocidos, ¿no? en Chile. Entonces estuve preguntando sobre ustedes, indagando un poco, Ya. y una amiga levantó la mano y me dijo, yo tuve una necesidad, me aparecieron en internet, había un número, entré por internet, escribí y de inmediato me contactaron. Expliqué lo que necesitaba, cuál era mi problema, y me dijeron, te vamos a designar a un abogado, Sí. especialista para tu tema. Inmediatamente la llamaron. Esa persona le dio asesoría, le dio 2 o 3 puntos de lo que tenía que hacer y lo hizo de forma gratuita. Todo fue por teléfono, fue muy amena, fue muy puntual en la información, Sí. y mi amiga aplicó los conceptos que le dieron y le fue muy bien con ellos. O sea que para ella ustedes tienen 5 estrellas. ¿Cómo funciona Defensa de Mira. Deudores? Para que ya los que nos están viendo puedan saberlo y conocer un poco más. Claro, nosotros creamos un modelo disruptivo de atención de cliente, que es un sistema masivo. Nosotros tenemos muchos clientes y eso nos permite cobrar honorarios accesibles y con formas de pago accesibles para las personas. Entendemos que trabajamos con personas que están endeudadas. Nosotros, bueno, qué bueno que tu amiga le sirvió. Nosotros trabajamos con la primera consulta, que es gratuita. Ok. ¿Ya? La primera entrevista con nuestros abogados es gratuita y a veces es suficiente para ordenar tu cabeza, fijarte un camino y que puedas a partir de eso salir de tu problema de deudas, como probablemente le ocurrió a tu amiga. Pero si en el caso que sea necesario algún servicio legal, eso obviamente tiene un costo, pero nuestro modelo permite que esos costos sean muy acotados y que además se puede contar con todas las facilidades de pago que el cliente necesite. Tenemos atención de Arica a Punta Arenas, tenemos oficinas físicas en las principales ciudades del país y atendemos vía remota a clientes de todo Chile, como ellos lo deseen, telefónicamente, videollamada, como ellos lo deseen. Perfecto. Y hay un equipo legal de abogados especialistas en el área. O sea, nuestro equipo de abogados son abogados que se han dedicado a la tramitación de juicios de cobranza y a la defensa de los derechos de los deudores. Por tanto, los dejamos invitados a que nos visiten nuestra página, redes sociales, etc. Perfecto. ¿Tienes esta cámara para ti? Mándale, por favor, el último consejo, el consejo más importante que necesitan escuchar nuestros auditores. Sí. Míralos a la cámara Ahí estoy. y de todo corazón, dales el mejor consejo que le puedas entregar, por favor. Tenemos un minuto. Lo primero, que sepa cuál es su realidad. El baño de realidad que hablábamos antes en el programa. Saber cuál es su piso que hoy día tiene, su relación ingresos-gastos. Si sale negativo, no retarde las decisiones. A veces, cuando yo me demoro en tomar decisiones que no son fáciles, pero muy necesarias, el problema se agranda. Y tercero, existen soluciones legales al problema de deuda, al problema de morosidad.
Y en este caso nosotros, en el caso de Defensa de Deudores, podemos ayudarlo. Bueno, también hay bastante más otras opciones a partir de nuestra experiencia. Han aparecido también hartos colegas que se dedican a lo mismo, pero hoy día es importante la asesoría que se brinda a nivel de las deudas. Ok, bueno, mira, para agradecerte en nombre de nuestro patrocinador de Aurus Joyería, quiero entregarte este lingote de 1 gramo de oro. Es un presente con mucho cariño para ti. Y aquí está tu certificado, el certificado del lingote a nombre de él y de la pureza que te estoy haciendo entrega en este momento de este lingote en nombre de Aurus Joyería. No, muchas gracias y como conversábamos antes en el programa, voy a ocuparlo como una primera inversión, como decía. Muy bien, me parece bien. Y ya sabes que tienen diferentes tipos de tamaño de lingotes, así que puedes invertir en oro. Muchas gracias. Muy bien, amigas, amigos, hoy hemos tenido esta entrevista de lujo. Yo particularmente aprendí muchísimo, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y ya saben que pueden ponerse en contacto con Defensa de Deudores. Les agradecemos mucho la compañía y eso es todo por hoy. Se despide tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao.